Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El presidente Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo, renovó el estado de excepción en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil desde las 0 horas del 29 de julio hasta las 23 horas con 59 minutos del 27 de agosto por el incremento de casos de la variante Delta y Delta Plus del COVID-19. La presencia de la variante del COVID-Delta es de preocupación, aseguran las autoridades, y al cumplirse 15 días de la aplicación del estado de excepción en la provincia de El Oro y en la ciudad de Guayaquil, donde se reportaron los primeros casos, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional considera que en estas localidades deben continuar medidas que limitan ciertas actividades. Dejamos un solo minuto sin medidas y la gente empieza a salir, especialmente desde El Oro, podríamos tener ese riesgo enorme de que esto se genere y se vuelva explosivo en otras provincias. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, las medidas han dado resultados, pero es necesario mantener los controles para evitar que la variante se expanda. Como parte de las acciones en los sitios más afectados, se está acelerando el proceso de vacunación. Implementado estrategias de control epidémico como los cercos epidemiológicos, incluidas una aceleración del proceso de vacunación, sobre todo en la provincia del Oro. Actualmente en el país hay 85 casos de la variante Delta. En Pichincha se reportan 4 casos, en Azuay 9 casos, en Cañar 3 casos, en El Oro 59 casos, en Guayas 5 casos y en Manabí 10 casos. Y también se tomarán ciertas medidas de limitación de aforos en la provincia de Manabí, como en el Cañar, que son las provincias, 2 nuevas provincias que han presentado brotes. Este jueves se reunirá la plenaria del COE Nacional con autoridades del Ministerio de Salud, con el objetivo de analizar la situación epidemiológica del país. Vamos a presentar también porcentajes de ocupación de camas hospitalarias, de UCIs. Finalmente, el presidente Guillermo Lasso firmó un nuevo decreto que extiende el estado de excepción en El Oro y Guayaquil por 30 días más. Informó Priscila Cadena. Existe preocupación en el Colegio de Médicos de Pichincha por la variante colombiana del COVID-19, que sería similar a la sudafricana, misma que ya estaría en territorio ecuatoriano. El país todavía no pasa el susto por la presencia de la variante Delta del COVID-19 y, sin embargo, ya se avisora una posible nueva amenaza. La variante de origen colombiano, que todavía no le ha puesto nombre la OMS, es una variante similar a la variante beta, a la sudafricana, a la que se originó en Sudáfrica. Y eso es probable que le haga mucho más peligrosa que inclusive la variante Delta. Ese temor tiene Alberto Narváez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Porque al tener las características similares a la sudafricana puede hacer mutaciones que pueden llegar a tener resultados graves en el sentido de que sea más resistente a las vacunas. En total son 8 las variantes que circulan en el país. 4 serían de mayor preocupación. De Alfa tenemos 88 casos. De Delta tenemos 85 casos. Delta Plus tenemos un solo caso. Y Gamma tenemos 70 casos. Seguidas de la Lata y Londa, calificadas como comunes. Jimena Garzón, ministra de Salud, al ser consultada no confirmó la presencia de la colombiana en territorio ecuatoriano. De estas variantes de interés tenemos 196 de la Lota, 81 de la Lambda y de otros linajes 152. Nosotros no tenemos más variantes genotipificadas porque no se han detectado aquí a nivel del país. Son todas las que tenemos. Esto, a pesar que Diario El Comercio publicó la información que el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito y el Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo ya la habían detectado. Estudios se desarrollan en Miami, donde existirían casos. Y también en Colombia ya están estudiando. En Ecuador esperemos que las autoridades tomen las muestras para que hagan la secuenciación e identifiquen qué variante está circulando en Tulcán, en donde ya hace 2 semanas comenzó una ola, un incremento de casos y de muertes bastante importante. Informó Héctor Romero. En el Hospital de la Policía Nacional de Quito hay pacientes muy jóvenes intubados por COVID-19.
Actualmente la tasa de mortalidad va en alza y no hay espacio en las unidades de cuidados intensivos. Una situación similar se vive en el Hospital Militar, en donde las atenciones se incrementaron en los últimos días. La situación en el hospital de la policía es compleja. Aquí hay mucho movimiento de personas que llegan a ver a sus seres queridos por COVID. Rodrigo es uno de ellos. Entonces él tiene 50 años, pero se le complicó. También estaba, digamos, él ya ha estado contagiado y se vacunó sin saber. De quien nos cuenta es su cuñado. Ingresó a las UCI después de haber permanecido al menos 10 días con complicaciones en otra casa de salud. Sus pulmones están comprometidos, explica. Está comprometido un 50%. La característica es que ya no todos son adultos mayores aquí en la terapia intensiva entre cables y tubos. Y donde para muchos puede ser el final, hay pacientes muy jóvenes entubados. Tenemos un paciente de 20 años de edad, es hijo de policía. Se encuentra en terapia intensiva. Las UCIs no tienen más espacio y como el flujo de enfermos es constante, llegan muchos con cuadros respiratorios cada vez más complejos. Solo esta semana hemos ingresado 12 personas en total a terapia intensiva. 295 personas se registran en este hospital fallecidas desde que empezó la pandemia. ¿Pero qué sucede con la situación de la mortalidad? Dentro de este mes tenemos 20 personas muertas. Es decir, nosotros teníamos un promedio el año anterior de 15 personas que fallecían mensualmente. Es decir, la mortalidad se mantiene e inclusive se mantiene al alza. Solo en esta casa de salud, desde que empezó la pandemia, se han atendido a unos 18,000 enfermos COVID-19 y diariamente se acercan buscando atención médica unos 30 a 40 pacientes. Mientras tanto, en el Hospital Militar, la situación es muy similar. En esta otra casa de salud encontramos a esta pareja, la esposa de Miguel. Está con sospecha de COVID-19. Tiene molestias del dolor de cuerpo y tiene tos. Las autoridades afirman que desde el anterior lunes la cifra de enfermos se ha incrementado. En la consulta de emergencia aproximadamente unos de 10 a 15 pacientes. Nuevamente la emergencia y las unidades de cuidados intensivos están llenas. En este momento estamos con, si no me equivoco, 5 pacientes en emergencia intubados. Entonces, esos pacientes necesitan subir a terapia intensiva. Unos 7,800 enfermos atendidos desde que empezó la pandemia aquí sostienen el promedio de enfermos es de 40 a 45 años de edad. Informó Marilyn Jaramillo. A partir de este miércoles 28 de julio, estudiantes desde 16 a 18 años de instituciones educativas públicas o privadas pueden acercarse a libre demanda para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en 6 puntos de inmunización en Quito. Salvemos más vidas. Gracias por la atención prestada. Vive tu vida al máximo. Son algunos de los mensajes de esperanza y gratitud que han empezado a adornar el ingreso y salida de la Universidad Católica del Ecuador. Christopher Barragán, de 18 años, no quiso dejar pasar por alto la oportunidad para plasmar su agradecimiento. A ustedes que están en primera línea, se les agradece bastante, que están día a día. Sin ustedes no estaríamos aquí para poder vacunarnos. Muchas gracias. Él es uno de los cientos de estudiantes entre 16 y 18 años que acudieron hasta este punto para recibir la primera dosis, luego que la Subsecretaría de Educación convocara a este grupo de la población a libre demanda. Según la coordinadora de esta brigada, Diana Sánchez, la afluencia de jóvenes ha sido masiva. Y ahora han ido aumentando, como ven, van llegando. He activado 5 brigadas para lo que es exclusivo para libre demanda. Tenemos para recibir a 1,800 estudiantes. Pese a la alta demanda que se registró, la atención fue ordenada y ágil. El proceso está rápido. Una oportunidad de vida. Para poder protegernos mejor. Salud, que voy a poder ya estar mejor. Los centros designados para que los estudiantes puedan acudir a vacunarse son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Coliseo de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, Universidad de las Américas, sede Granados, Universidad UTE, sede Rumipamba, Megamaxi en la avenida 6 de diciembre y Portal Shopping de Carapungo. Otro punto de inmunización que reportó gran demanda fue el de la Universidad UTE al norte de la ciudad. Hoy ha sido un día especial, tenemos al momento cerca de 360 vacunados ya. En este establecimiento el proceso también se desarrolló de forma rápida. Sí, ha sido rápida, ha sido efectiva, porque ni bien llegamos nos empezaron a controlar que existan las normas de bioseguridad y todo eso. En Quito informó Adriana Rojas.
La obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 ha generado múltiples conflictos en países como Francia, Italia y Estados Unidos. Esta situación, a decir de expertos, podría suscitar graves problemas sanitarios y también legales. En la siguiente nota analizamos las medidas que podría implementar el gobierno del Ecuador para evitar situaciones similares a las que vive Europa y Norteamérica. Vacunarse contra el COVID-19 se ha vuelto una decisión de importancia pública. Quienes lo hacen argumentan que salva sus vidas y quienes no hablan de libertades individuales y autodeterminación. Estaríamos frente a un conflicto de derechos que algunos colegas constitucionalistas dicen que se puede resolver a través de la ponderación, es decir, reconocer el valor prevaleciente de un derecho sacrificando el otro. Más allá de estas contradicciones, la comunidad científica advierte que la resistencia a inmunizarse podría impactar de forma drástica en la salud pública. Usted tiene que estar vacunado para poder trabajar, para poder acudir a sus actividades, para minimizar el riesgo para el resto. Constitucionalistas consideran que en el país hay un conflicto legal en torno a este tema. Por un lado, la Ley Orgánica de Salud permite iniciar un plan de inmunización obligatoria y por el otro, la Constitución garantiza derechos a quienes decidan no vacunarse. Es decir, podría tener la autoridad de salud una base legal, mas no constitucional, ¿sí? Y eso le expone a la autoridad a que se presenten, por ejemplo, demandas de acciones de protección. Nosotros deberíamos recordar que el derecho individual termina cuando comienza el derecho de la siguiente persona. En salud pública nosotros tenemos que pensar en estrategias que tienen beneficio comunitario por encima del beneficio individual. Ante los vacíos legales para establecer a la inmunización como un requisito obligatorio, analistas creen que al menos se podrían implementar políticas de incentivos para atraer a la vacunación masiva. Informó Álvaro Terán. La ministra de Gobierno señaló que desde las cárceles las bandas delictivas mantienen contacto y operan con cárteles de droga transnacionales. El narcotráfico genera serios problemas en el Ecuador relacionados con la venta y el consumo de drogas. Sumado a esto, el sicariato. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, advierte que el país afronta un fenómeno de criminalidad organizada transnacional ligada al narcotráfico. Parte de los contactos estarían dentro de la cárcel. Estilo choneros, lobos y otras que tienen vinculaciones con organizaciones de tráfico internacional. Pero el crimen organizado opera dentro y fuera de las prisiones. Porque desde la cárcel se realizan operativos y se establecen operaciones de carácter delincuencial que se den en el exterior. A pesar de que la policía no es la encargada del manejo del sistema penitenciario, esta institución ha intervenido a un alto costo para poder mantener el control. Porque tengo heridos, tengo una sargento violada, ¿ya? A un altísimo costo humano. Esos problemas no se van a solucionar porque nosotros pongamos a nuestros mejores efectivos a meter dentro de sus celdas a aquellos que se encuentran dentro. Pero el narcotráfico también está incrementando el consumo interno de droga. Si es que comenzamos a hablar de tasas de consumo que van desde 84 hasta 200 toneladas durante el año, significa que existe aquí ya un problema grave de narcotráfico. Y en ese problema de narcotráfico, que tiene un efecto fundamental a través de las tablas que fueron aprobadas y que permitieron que se establezca no solamente un mecanismo de consumo, sino de microtráfico que existe dentro del Ecuador. Desde la Asamblea Nacional se busca trabajar con varias instituciones para poder dar soluciones al país ante estas problemáticas. Nosotros, desde nuestras competencias, vamos a trabajar en un gran código de seguridad del Estado, en donde estén todos los elementos que fortalezcan a las instituciones para que puedan realizar su trabajo y garantizar esa seguridad anhelada de la población ecuatoriana. Informó Valeria Navarro.
La DINASED informó de la captura de otro sospechoso de estar implicado en el asesinato del abogado Harrison Salcedo, ocurrido el pasado mes de abril. El crimen, bajo la modalidad de sicariato, se registró en el norte de Quito. Ya van 2 los capturados por su presunta participación en el asesinato bajo la modalidad de sicariato del abogado Harrison Salcedo. Horas atrás, agentes de la DINASED conocieron que Darío Gabriel S. estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi por violencia intrafamiliar y antes que recupere la libertad se fueron por él. Era buscado por estar vinculado en el crimen del jurista ocurrido el pasado 28 de abril del año en curso. Se lo procedió a extraer de dicho centro y ponerlo a órdenes de la autoridad competente. Luego de la audiencia, la respectiva audiencia de vinculación, el juez ponente dispuso la prisión preventiva. El hombre de 35 años de edad, ese día, de acuerdo a las investigaciones y cámaras de seguridad, habría estado en el vehículo amarillo tipo taxi en calidad de pasajero. La policía no reveló su grado de participación. Tenemos 2 vehículos que se les identificó como estarían implicados en este hecho y estas 2 personas pues son parte de los ocupantes de uno de estos vehículos. El implicado registra antecedentes por robo y robo calificado. Salcedo fue interceptado entre las calles República y 6 de diciembre. El cuerpo presentaba varias heridas producidas por arma de fuego. Dentro de las investigaciones ya tenemos 2 personas ya puestas a órdenes de autoridad. Estamos todavía aún tratando de localizar al resto de personas que estarían inmersos dentro de esta organización. Semanas atrás fue detenido quien sería el conductor del vehículo amarillo tipo taxi. Así suman ya 2 los sospechosos capturados por el caso Salcedo. Sobre las motivaciones y el autor intelectual, las autoridades policiales no se han pronunciado. Que se tenía la boleta con fines investigativos, se procedió a ejecutarla. Vamos a seguir aportando con los elementos de convicción sobre la participación e individualización de los presuntos autores. Faltan 3 por ser ubicados, 5 serían los implicados por el crimen del jurista, que entre sus casos importantes sobresalen la defensa al expresidente Jorge Glass y al fallecido líder de los choneros Jorge Luis Zambrano. En Quito informó Iván Casamen. Detuvieron a un sujeto aparentemente implicado en un secuestro extorsivo en el sur de Guayaquil. Al momento de la captura, el individuo se encontraba en posesión de un arma de fuego. Mientras la Policía Nacional investigaba la ubicación de un auto robado en Guayaquil, logró detener a uno de los responsables del delito. Le tenían al dueño del vehículo a modo de rehén, ante lo cual procedimos a ingresar mediante, como nos encontrábamos en flagrancia, y efectivamente encontramos al secuestrador, al rehén. El secuestrador en su poder tenía un arma de fuego tipo revólver y 6 municiones. La captura se produjo en la ciudadela Los Esteros, en el sur de la urbe. El robo se dio bajo la modalidad de secuestro extorsivo. Se tiene un ligero conocimiento que efectivamente, aparte del robo del vehículo, estaban pidiendo una cantidad de entre 4.000 o 5.000 dólares para la liberación del dueño del vehículo. El sujeto se encuentra a órdenes de la Fiscalía, que determinarán el delito por el que será investigado. En tanto, la policía busca a los demás participantes en el delito, informó Jorge Salazar. Gracias por seguir con nosotros en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. En el centro sur de Quito fue desarticulada una presunta banda delictiva dedicada al robo de domicilios. 3 personas fueron detenidas y entre las evidencias encontradas, varias bicicletas, un arma de fuego y otros artículos relacionados con el hecho investigado. Agentes de la Brigada Anticriminal seguían los pasos de los integrantes de una presunta estructura delictiva que se dedicaba al robo de domicilios con violencia, así como de bicicletas de alta gama. Estudiaron las rutas por donde los ciclistas salían a pedalear, encontraron puntos vulnerables y les esperaban a los deportistas básicamente en la madrugada y tarde. Tuvimos la alerta por medio de una persona que nos indicó que estaban ofertando en este caso, objetos en las redes sociales. La denuncia presentada por el dueño de una casa que fue visitada días atrás fue clave para seguir la ruta de los pillos. Así llegaron hasta el barrio Alma Lojana, en el centro sur de Quito. En un allanamiento encontraron los caballitos de acero guardados, 5 bicicletas que no lograron justificar su procedencia, así como otros implementos relacionados al hecho delictivo investigado y un arma de fuego. Y lastimosamente no escuchamos nada. Lo que me suelen decir los vecinos de que fueron 2 personas jóvenes
y que lo estaban esperando afuera un automóvil de color plomo. Los 3 sospechosos, un hombre y 2 mujeres, al parecer buscaban y preferían bicicletas de alta gama. Los detenidos supuestamente estarían relacionados a varios robos con violencia. Muchos habrían sido amenazados con armas de fuego. Bicicletas de alta gama que oscilan entre los $2.000 a $5.000, un motor que se encuentra remarcado. Días atrás, incluso un almacén ubicado en el sector de Cumbayá fue visitado por desconocidos. Se llevaron 3 bicicletas de alta gama, valoradas en más de $4.000. Nos rompen los vidrios y se introducen al local. Las evidencias están bajo custodia de la Policía Judicial. Un alivio para los ciclistas. Ojalá en los próximos días puedan pedalear libremente. En Quito informó Iván Casamen. Mediante videos de seguridad se logró captar el accionar de 2 personas quienes proceden a robar las acometidas de unos medidores de energía en el Guasmo Sur de Guayaquil. En el sitio, los moradores señalan que los asaltantes y que los asaltos son constantes en esta localidad. Cansados de robos constantes, decidieron invertir en la instalación de cámaras para seguridad y ahora es posible apreciar el accionar de quienes no les importa llevarse cualquier objeto, con tal de que les permita ganarse unos cuantos centavos. 2:30 de la mañana pasan, parece que le querían robar a una persona, esa persona sale huyendo y ellos se arriman aquí, ven el tubo y buscan la manera de sacarlo para venderlo y para consumir droga. Las imágenes muestran a 2 personas desprendiendo una tubería a través de la cual pasaba la acometida de tierra hasta la zona de los medidores de energía eléctrica. Nos dimos cuenta de la acometida que no estaba al día siguiente porque justamente iban a pegar aquí un sticker y nos percatamos que ya no está el tubo. Moradores de la cooperativa Carlos Castro II perteneciente al Guasmo Sur solicitan mayor presencia uniformada porque algunas personas se hacen pasar como recicladores y realmente se estarían dedicando a pasar de casa en casa, viendo la forma de robar algo de valor. La otra vez así mismo a un muchacho se le llevaron el celular aquí, 2 personas en moto lo encañonaron y se le llevaron el celular. Informó José Morales. Recorremos el país. En Morona, Santiago, fue capturado un hombre de 30 años de edad implicado en el presunto delito de pornografía infantil. La Unidad Nacional de Ciberdelitos señaló que el detenido captaba a las víctimas a través de Facebook. Las redes sociales en ocasiones se convierten en instrumentos que facilitan la labor delictiva. En esta oportunidad, el sospechoso buscaba a sus víctimas a través de Facebook. Con perfiles falsos engañaba a las niñas que una vez en confianza aparentemente les exigía fotos y videos de carácter sexual. A las menores de edad les solicitaba que le envíen a través de la red social Facebook fotografías y videos con imágenes pornográficas con el fin de poder lograr un acto sexual. Por 10 meses, agentes de la Unidad de Ciberdelitos investigaron el caso. El trabajo policial respondió a 2 denuncias presentadas por los padres de las menores que habrían caído en la trampa del presunto pornógrafo infantil. Las investigaciones definirán el destino y uso que dio a las fotografías y videos con contenido sexual que llegaron a manos del hombre de 30 años de edad. En el transcurso de la investigación se determinará si es que existía una comercialización o era un envío entre un grupo de conocidos. La edad de las menores que buscaba especialmente mujeres iba de 9 a 11 años. El sospechoso pertenece a una comunidad de origen indígena del cantón Gualaquiza. Las 2 menores que habrían caído en sus engaños son de la misma zona oriental, incluso del círculo de amistad. Con perfiles falsos lograba engañar a sus víctimas, hacía amigo, tenía envío de mensajes cariñosos, envío de también invitándoles a jugar. Un caso que debe llamar la atención de los padres de familia. Es necesario que sepan el círculo de amistad de sus hijos menores de edad, con quienes interactúan por redes, qué tipo de amistades frecuentan. Los ciberdelincuentes actúan con perfiles falsos. En Quito informó Iván Casamen. Como lo anunciamos, un enfrentamiento entre policías y delincuentes en Manta dejó herida a una bebé de 10 meses a causa de una bala perdida. 3 personas fueron detenidas tras una persecución policial y otros allanamientos en los que se decomisó 3 fusiles de tipo militar, un arma corta y más de un centenar de municiones.
Un cruce de balas entre delincuentes y policía dejó a una menor de 10 meses de edad con una herida en el cuello. Una bala perdida ingresó por el parabrisas del vehículo en el que la menor circulaba. Esquirlas de vidrio alcanzaron a la niña. La balacera era terrible, oyó la madre como lloraba. ¿Es verdad que una niña? Sí, pequeñita de unos 5 o 6 meses, muy mal herida aquí fue con una bala en el cuello. El hecho generó conmoción en Manta. Fueron 9 las detonaciones que los delincuentes realizaron en su intento de fuga cuando la policía quiso capturarlos. Era una persecución de personas que venían en vehículo prácticamente baleando a otras personas en el sector de Porvenir. La persecución policial terminó en el sector de Los Geranios, a 2 kilómetros de la escena inicial. Un vehículo fue abandonado con un fusil tipo militar, con el que también dispararon a los policías. Un fusil que tiene el escudo de una fuerza militar, todavía no le puedo indicar de cuál. Es calibre .223. Tras un intenso despliegue policial por aire y tierra, 3 de los involucrados de nacionalidad venezolana fueron detenidos cuando intentaban huir. Se encontró armamento de alto calibre y al momento pues existen personas aprendidas por la tentativa hacia los policías y por el armamento que tenían en el vehículo. Otras 2 personas de nacionalidad ecuatoriana fueron retenidas para investigaciones. Además, se realizaron allanamientos donde encontraron 2 fusiles y más municiones. 2 fusiles calibre .223. ¿Municiones? ¿Qué otro tipo de...? Sí, se encontraron 100 cartuchos de bala calibre 9 milímetros. Las autoridades investigan si los 3 fusiles incautados están vinculados a los ataques a bala realizadas con armas largas en las últimas semanas en varios cantones de Manabí. Tanto en 24 de mayo, Olmedo, y también en Sucre, en Chone. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En otro ámbito de la información, reformas legales que permitan el contrato a plazo fijo y por horas, así como incentivos para contratar a jóvenes, mujeres y personas de más de 50 años, son las principales propuestas que analizan las mesas del Consenso por el Empleo. El Ministerio de Trabajo, la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de Comercio de Quito participaron de la reunión. La pandemia disparó las estadísticas del desempleo, pero aumentó exponencialmente otra cifra. 5.700.000 ecuatorianos no tienen un trabajo adecuado. De allí parten las mesas del Consenso por el Empleo. Según el ministro Patricio Donoso, la idea es alimentar los insumos para el proyecto de ley de oportunidades. Complementar el Código de Trabajo que sea mucho más sencilla, menos rígida, y que provoque precisamente la posibilidad real de que se contrate más gente. Y ahí hay un tema importante de crear incentivos que permitan justamente poder contratar a estas personas mayores de 50 años y capitalizar toda esa experiencia. A juzgar de la Cámara de Comercio de Quito, hasta el momento las propuestas se supeditan a nuevas modalidades contractuales. Para que el contrato a plazo fijo pueda ser establecido para los emprendedores en un periodo de 3 años. Otras propuestas que están planteadas, como lo mencioné, tienen que ver con el contrato por horas, especialmente para jóvenes que no pueden trabajar 8 horas. El objetivo también es priorizar la contratación de mujeres, agregó la viceministra Paulina Durango. Cuando estén en los temas de lactancia materna y maternidad, que no signifiquen exclusivamente ver como un costo adicional. Que 57 personas de cada 100 ecuatorianos que anhelan trabajar han quedado relegadas, entre otras razones, por una caduca normativa laboral que tiene más de 80 años. Según las cámaras, el sector privado genera 9 de cada 10 empleos adecuados, informó Jorge Escobar. El Ministerio de Agricultura confirmó que el precio de la saca de arroz es de $30, valor acordado en un consenso con pequeños y medianos productores, quienes días atrás paralizaron sus actividades. Fueron cerca de 80 productores de arroz quienes integraron una mesa técnica con el Ministerio de Agricultura, donde se analizó y se estableció el costo de producción de la saca de arroz. Se llegó a $30 el grano corto menor a 7 milímetros y $32 el grano largo mayor a 7 milímetros de la gramínea, ¿no? Pero es un prorrateo tanto como pequeños, medianos y grandes. De su parte, el representante del sector campesino a nivel nacional sostiene que estarán atentos a que se les pague el precio justo
De ahí que piden que se fortalezcan los controles hacia los industriales. No queremos conflicto. Por esto nosotros hoy no vamos a llamar a una paralización. Vamos a llamar a una Asamblea Nacional de Productores Agropecuarios, más allá del sector arrocero, para decidir qué vamos a hacer con una nueva política agropecuaria. A decir del subsecretario de Comercialización Agropecuaria, se ha llegado a un acuerdo con los industriales para que se respete el precio. Se debe tener el letrero, que es obligatorio, y pagar el precio mínimo de sustentación. Ellos nos recuerdan también que están, vamos a llamarlo, sobreestoqueados o están full ellos porque no han podido exportar hacia Colombia. Ese es uno de los grandes problemas por lo que se dio el paro. Informó Carlos Julio Gurumendi. A la espera de fortalecerse están las relaciones comerciales entre el Ecuador y Perú, una vez que Pedro Castillo asumió funciones como presidente del vecino país. Al momento, Ecuador presenta un déficit en la balanza de exportaciones de alrededor de 200 millones de dólares. A pesar que las exportaciones ecuatorianas no petroleras se incrementaron en un 4% en el 2020 hacia Perú, nuestro país todavía presenta una balanza comercial desfavorable de alrededor de 200 millones de dólares anuales. Mientras alcanzamos 354 millones de dólares en exportaciones, el vecino país llega a 563 millones para la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR. El cambio debe iniciar casa adentro. El sector exportador adolece de algunos problemas transversales y entre esos sin duda la tramitología y el peso que tienen los procesos y por ejemplo la carga tributaria que hace que seamos menos competitivos que los productos peruanos. Eva García fue la última embajadora ecuatoriana en Perú. Con esta experiencia tiene más clara la película, puesto que ya se venía trabajando en el tema desde el Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial de Tumbes en el 2019. En realidad esto es una cuestión de ir sembrando y de ir dando los apoyos a la empresa para que pueda exportar. Y los apoyos no son solo condiciones de costos o de competitividad, sino también facilitarle el comercio, que lo que se puede considerar una traba deje de serlo. Aquí no se desconoce que un acuerdo comercial con Perú es el pasaporte para tener mayor participación en la Alianza del Pacífico. Este es un momento en el que estamos apuntando a la integración de un bloque comercial que tiene una perspectiva de generar cadenas de valor, de sumar capacidades productivas para poder pensar en cómo competimos de manera inteligente con el Asia. Los principales productos ecuatorianos son tableros de madera, línea blanca, de caucho, farmacéuticos y de belleza. Y de Perú, pues, lo que importamos son sobre todo ciertos minerales, materia prima para alimentos balanceados, ciertos aceites. O sea, el comercio en realidad, en este momento la balanza es negativa, pero ese es el desafío, volverla positiva. Son alrededor de 490 empresas ecuatorianas las encargadas de exportar a Perú y más de 1.100 las que tienen relación de importación. Veamos si esas cifras cambian al tener a dos mandatarios, el ecuatoriano y el peruano, con ideología política diferente, informó Héctor Romero. Preocupación en la provincia de Sucumbíos por la muerte de 6 neonatos, 4 de ellos en menos de 24 horas. Esto sucedió en el Hospital Vinicio Isa, en el cantón Lago Agrio. Según sus familiares, se trató de una bacteria en el área de neonatología, por lo que exigen se investiguen las causas de los decesos. No sé qué clase de bacteria invadió tu cuerpo que te llevó a la tumba, mi niño precioso. La muerte de neonatos en menos de 24 horas encendió la alarma en el Hospital Marco Vinicio Isa. La angustia y desesperación se hacía presente en los familiares, quienes a gritos pedían respuestas sobre lo que estaba sucediendo. A mi amigo que falleció el bebé, que la transfusión de sangre, y que espere, y que ya falleció el niño. Entonces, ¿qué esperamos? Lo mismo, porque nos dieron aquí un par de horas que falleció. Los padres de otro bebé fallecido también reclamaban explicaciones. Yo pido que investiguen todo esto, porque no pueden morir más niñitos. En el interior de la Casa de Salud se atribuye los fallecimientos a los factores de riesgos presentes en cada caso. Esto, sumado al posible ingreso de microorganismos, podría haber sido la causa de las muertes. Entre esto, como le digo, es un microorganismo que estuvo presente en los bebés y que fue tan dramático que en menos de 12 a 24 horas produjo daños
intensos a nivel interno que hicieron muchos coagulación intravascular diseminada y fallecieron. Al momento, cada caso se encuentra en análisis para conocer las causas reales que llevó al deceso de los menores y tomar los correctivos para que no se pierdan más vidas. Desde Lago Agrio informó Emilio Albán Sánchez. Se nos acabó el tiempo, momento de despedirnos, pero los dejamos con lo mejor de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en esta transmisión del canal oficial. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.